Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar acá, por su puntualidad. Vamos a dar 5 minuticos más para que se conecten las demás personas que están vinculando y en 5 minutos iniciamos ya con la sesión. Gracias.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Nuestro tema para el día de hoy es CINIF 23, la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Hola Paula, buenos días. No se Hola, ve tu buenos días. pantalla aún. Ok, perfecto, ya ahí se ve la pantalla. No la veo, Dieguito. Ya se ve tu presentación. No. Dieguito, pon la pantalla, por favor, tu pantalla. Yo no tengo esta presentación. Yo la tengo. No Ah, ok. sé. Vas a compartir aquí la de Diana. Bien. ¿Listo? Nuevamente, muy buenos días para todos. Pueden ver ahora sí la pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve la pantalla ya. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Nuestro tema para el día de hoy es la CINIF 23, la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Bueno, queremos dar inicio contándoles que en Grant Thornton somos una red de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, miembro de Grant Thornton Internacional, con más de 25 años de experiencia, prestando nuestros servicios en diferentes sectores a nivel nacional e internacional. Contamos con más de 300 colaboradores en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Durante más de 100 años a nivel mundial, hemos ayudado a organizaciones dinámicas a concretar sus ambiciones estratégicas, liberando su potencial de crecimiento, gestionando el riesgo y optimizando sus operaciones. Hoy nos acompaña Diana Chocontá, supervisor IFRS en Grant Thornton, contadora pública de la Universidad Central, especialista en estándares internacionales de contabilidad de la Pontificia Universidad Javeriana, certificada en normas internacionales de información financiera ICAO, Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Posee amplia experiencia en implementación de normas NIF y IFRS en diferentes empresas del sector comercial, de servicios, entidades de salud y producción. También ha sido auditor y o revisor fiscal en los sectores de la construcción, de servicios y salud. Es instructora en capacitaciones NIF plenas y NIF para las pymes a nivel nacional. Docente en diplomatura de la Universidad del Rosario durante el 2014. Está también con nosotros el señor Pedro Monsalve, contador público de la Universidad Central, especialista en impuestos en la Universidad Externado, gerente de impuestos de la firma Grant Thornton, actualmente responsable por la asesoría y consultoría tributaria, devoluciones de impuestos, fusiones, escisiones y adquisiciones de compañías y capacitaciones para importantes clientes de la firma en diversos sectores de la economía. Asimismo, es responsable por la tributación de personas naturales. Con más de 17 años de progresiva y exitosa experiencia en impuestos en diferentes compañías multinacionales del sector real, de consultoría y asesoría tributaria como Unilever Andina, Henkel Colombiana, Bavaria, EY y Experian Data Crédito. Además, ha adquirido su experiencia a través de seminarios, cursos y conferencias de actualización tributaria, así como en información exógena, tributación internacional y precios de transferencia. Nuestra agenda para hoy es la siguiente: antecedentes,
definiciones, cuestiones frente al impuesto de renta, medición inicial, medición posterior y preguntas. Comencemos entonces dando paso a Diana Chocontá. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Es un privilegio para nosotros tener esta alta agenda y contar con su participación en este evento. Bueno, iniciemos precisamente con la agenda como la tenemos acá. Vamos con los antecedentes de esta interpretación, la CINIF 23 o en su término anglosajón IFRIC 23. ¿Qué es importante comenzar nosotros un poco para los que hemos adoptado las NIF, un poco hacer un antecedente de esta interpretación? Es importante mencionar que cuando hablamos del IASB, que actualmente es la fundación la que emite estándares contables, estándares de información financiera e interpretaciones, el comité de interpretaciones trabaja para el IASB. Entonces uno dice, bueno, están las normas de información financiera NIF, están las normas de contabilidad, normas internacionales de contabilidad, que fueron emitidas antiguamente por el IACS en los años 60, el año 60 hacia adelante, y el nuevo organismo, que es el IASB, recoge tanto las NIC como también las antiguas interpretaciones, que eran las SIC, y el nuevo organismo, el IASB, emite las NIF, NIIF, normas internacionales de información financiera, y emite ahora lo que son las IFRIC, que son las interpretaciones, y lo hace a través del comité de interpretaciones que trabaja para el IASB. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque llega y uno dice, bueno, Diana, ¿es un estándar? Yo digo, no, es una interpretación para los que estamos hablando acá. ¿Y de dónde surgen estas interpretaciones? Entonces, al igual que en Colombia, vamos a asimilarlo un poco para entenderlo cómo surgen esas interpretaciones. Al igual que en Colombia existe un consejo técnico donde nosotros planteamos problemáticas y ellos estudian a la luz de la norma, y hay problemáticas que como tal no están todas dentro de los estándares, y para que cada cual no tenga su propio concepto frente a un tratamiento que no está normado, entonces ellos dicen, mire, se está presentando esta problemática y es cómo tratar las incertidumbres frente a tratamientos fiscales en los estados financieros. Y dicen, bueno, recogen todas esas problemáticas, y por el lado del año 2015-2016, que es donde comienza a hacer este borrador de esta norma, eso lo pueden encontrar en la página del IASB en historias del proyecto. Entonces, alrededor de esto, hacen unos comentarios de consulta, les preguntan cómo ustedes tratan las incertidumbres frente a tratamientos fiscales actualmente en sus estados financieros. Y entonces cuando pasa esto, muchas compañías dicen, bueno, realmente no hay una norma porque la NIC 12, que es de impuesto a las ganancias, habla de cómo reconocer activos y pasivos por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Hablamos de cómo es la presentación, la revelación y la presentación en los estados financieros de ese impuesto corriente o de ese impuesto diferido a las ganancias. Entonces surge y dice, sí, pero la NIC 12 nunca habla de qué tratamiento le voy a dar a esos tratamientos inciertos frente al impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hizo el Consejo a través del Comité de Interpretaciones? Llegan y reúnen todas esas cartas. Si nosotros nos damos cuenta, en todo lo que son la historia del proyecto, la consulta que se mandó se lanzó abierta, y aquí contestan muchas entidades, desde el EFRAG, desde firmas reconocidas de contadores en todo el mundo, comités, y dicen, mire, nosotros, ¿qué uno puede entrar a ver en el IASB que contestaron respecto a cómo le dan el tratamiento a tratamientos inciertos frente al tratamiento del impuesto a las ganancias? Entonces ellos muchas veces dijeron, mire, la verdad esas incertidumbres muchas veces como no está específicamente en la NIC 12, tomamos la norma de provisiones, la NIC 37, y determinamos, algunos respondieron de la misma forma, otros decían, no, pues no se reflejan en los estados financieros. Entonces,
ahí viene un problema y tengamos en cuenta que los estados financieros reflejan la fiabilidad y la relevancia, que son las cualidades relevantes de la información financiera. O sea, son cualidades que realmente. Entonces, en ese escenario surge esa problemática y se trata en esta interpretación. Entonces dicen, bueno, tenemos estos problemas, hay unas incertidumbres frente al tratamientos inciertos del impuesto a las ganancias y no lo habla la NIC 12. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Entonces, mire, llega y pueden decir, mire, pueden haber riesgos potenciales de incertidumbres frente al tratamiento de impuesto a las ganancias que no los están reflejando los estados financieros. Y entonces ahí donde llega y decimos, bueno, viene un reto para los elaboradores de estados financieros en esos juicios que vamos a hacer sobre incertidumbres frente al tratamiento, incertidumbres en ciertos tratamientos del impuesto a las ganancias. Y ya vamos a desglosar un poquito mejor esto. Entonces, esta norma en el mundo comienza a gestarse entre el 2015 y 2016. En el 2017, en mayo del 2017, comienza ya a elaborarse más detalladamente y sale en final en junio del 2017, como lo pueden ver ustedes en la página del IASI. Ahora, posterior a eso, la norma habla, ustedes siempre van a ver que las normas dicen, pueden aplicarlo anticipadamente, pero la obligación en el mundo, aquí voy a decirlo, la obligación en el mundo de aplicar esta interpretación es a partir del 1 de enero del 2019. Bien, nosotros conocemos que en Colombia las normas se actualizan afuera en el mundo, pero en Colombia se aplican a través de decretos, después de los estudios que considera el Consejo Técnico y evalúan todos sus colaboradores. Es por eso que el decreto 2270 del 2019 incorporó esta interpretación en el marco contable de las compañías Grupo 1, con la aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2020. O sea, quiere decir que el 1 de enero del presente año que estamos todos, ya tenemos que estar aplicando la CINIF 23, todas las compañías que pertenecen ¿a qué? Al Grupo 1. Entonces, van a saber de pronto aquí muchas compañías dentro de nuestros asistentes de Grupo 2 y van a decir, ¿y nosotros? No, los de Grupo 2, que son NIP para pymes, aún no aplican esta CINIP 23. Tengan en cuenta que ahorita estamos en una alineación nuevamente. Las compañías pymes están aplicando el marco contable del año 2015, que es el último que tiene el IASB, pero se está revisando ese marco y puede tener algunos cambios. Actualmente la CINIC 23 aplica para las compañías que aplican el marco contable NIP plenas, o sea, en Colombia las compañías de Grupo 1. Entonces, vamos a ver los siguientes antecedentes. Estos antecedentes los trae la norma y son importantes también de uno comenzar a revisar el porqué de las cosas. Entonces, la norma dice, puede haber una disputa o inspección en un tratamiento impositivo concreto por parte de la autoridad fiscal que puede afectar la contabilización de un activo o pasivo por impuesto diferido o un activo o un pasivo por impuesto corriente. Entonces, hablábamos de impuestos. Bueno, ¿de qué impuestos trata esta CINIF 23? ¿A qué impuestos? Al impuesto a las ganancias. Acá no estamos hablando ni de IVA, ni de ICA, ni de otro impuesto municipal, sino estamos hablando del impuesto a las ganancias, que puede ser, pues aquí en Colombia, como los conocemos. No sé si Pedrito aquí me quiere decir qué tipo de impuesto a las ganancias tenemos en Colombia. Sé que está la ganancia ocasional, la ordinaria, pero si me quieres apoyar en esto. Sí, Diana, efectivamente está el impuesto sobre la renta, que es el que conocemos comúnmente como corriente, impuesto corriente, y también está el impuesto a las ganancias ocasionales, o en otras partes del mundo se conoce como ganancias de capital. Sobre estos dos impuestos que tenemos y que reportamos anualmente, es, no, digamos, sobre los cuales vamos a reconocer esas partidas inciertas, realmente. Tenemos que evaluar. Perfecto. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y usted por qué va a tener una disputa o por qué tendría una incertidumbre frente a un tratamiento impositivo? Entonces, la norma le dice, mire, puede no quedar clara la forma en la que se aplica la legislación fiscal a una transacción o a una circunstancia concreta. Puede no ser clara la forma.
La aceptabilidad de un tratamiento impositivo concreto según la legislación fiscal puede ser que no conocida hasta que la autoridad fiscal correspondiente o los tribunales de justicia tomen una decisión en el futuro. Entonces, ya vamos a desglosar, ya ahorita con Pedrito vamos a revisar exactamente qué cosas o qué cosas no pueden estar tan claras en la legislación fiscal o qué aceptabilidad de qué tratamientos impositivos concretos. Entonces vamos aquí a amenizar un poco esta mañana con algunas definiciones que quiero que allá en su agenda, donde están todos muy juiciosos, vamos a comenzar a escribirlas. Y tengamos en cuenta que el principio de esta norma requiere, o sea, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que requiere esta norma antes de leer las definiciones? El principio de esta norma requiere que una entidad registre un pasivo cuando se considere probable que un tratamiento fiscal incierto afecte, entonces, la ganancia fiscal, o sea, afecte la determinación del impuesto de renta, afecte las bases fiscales, afecte las pérdidas fiscales o los créditos fiscales no utilizados y la tasa. O sea, ¿por qué lo iría a afectar? Porque la autoridad tributaria no le va a aceptar a usted ese tratamiento impositivo. Por eso afectaría lo que le acabo de mencionar. Entonces vamos a mirar la norma que define como tratamiento impositivo. Entonces hace referencia a los tratamientos usados hoy por la entidad en la elaboración de su declaración de renta, en la determinación de la ganancia fiscal, o que prevé usar en las declaraciones de impuesto a las ganancias. O sea, no solo que estoy usando hoy, sino que son los tratamientos fiscales que voy a usar en las siguientes declaraciones de renta. Ahora miremos quién sería la autoridad fiscal. Y aquí ya Pedrito me complementa. La autoridad fiscal hace referencia al organismo o los organismos que deciden si los tratamientos impositivos son aceptables según la legislación fiscal. ¿De qué impuesto hablamos acá? De renta. Entonces, Pedro, acá te pregunto, ¿quién sería en Colombia ese organismo que decide si el tratamiento impositivo es aceptable según pues legislación fiscal? Sabemos que hay un estatuto y ahí ya le doy la palabra, un estatuto tributario, le doy la palabra a Pedro. Sí, correcto, Diana. En primera medida o en la primera instancia tenemos a la Autoridad Tributaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que pues digamos ellos son los que inician los procesos administrativos y con las fiscalizaciones y los programas de fiscalización que tienen actualmente, determinan si una posición tomada por la administración de la compañía es aceptada o no. Hay otros organismos en unas fases posteriores, como por ejemplo la Corte Constitucional o el Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deciden cuando ya, digamos, los contribuyentes y la administración tributaria pasan a esa segunda instancia. Entonces, el tercero media entre las dos partes para determinar si esa posición, digamos, tiene digamos, una aceptación jurídica o no. También podemos ver en otros casos, también administraciones municipales, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, que a pesar de que en este caso no afecta directamente el impuesto sobre la renta, que es el que tratamos en esta IFRIC 23, en esta interpretación, sí puede repercutir en impactos sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, cuando hay discusiones entre dos municipalidades, por ejemplo, entre Bogotá y Soacha, es muy común. Entonces, digamos, cuando Bogotá viene a reclamar un impuesto que él entiende que es digamos, de su De su consorte, cartera. entonces, Uh -huh. correcto. Entonces, pero ya el contribuyente pagó en ICA en Soacha, entonces, pues digamos, eso me repercute en cuanto a impuestos sobre la renta, porque recordemos que actualmente tenemos un tratamiento de descuento tributario sobre el impuesto sobre la renta y pues digamos tenemos una parte que es no deducible. Entonces, digamos, todas estas cosas al final me están repercutiendo en resumidas cuentas en el impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que tener presente que no solamente la DIAN y, por ejemplo, las segundas instancias, como lo mencioné, pueden afectar este tema.
Perfecto, muchas gracias, Pedro. Igual la norma trae otra definición y es el tratamiento impositivo. Entonces nosotros ya sabemos que un tratamiento fiscal es el que se refiere o el que utiliza una entidad o que pretende utilizar en sus declaraciones de elaboración de renta. Entonces cuando uno elabora la renta, pues está tomando decisiones sobre deducciones, está tomando decisiones sobre si es grabado este ingreso o no es grabado este ingreso, si se debe tomar este ingreso en este país o en otro país. Entonces, y precisamente esos tratamientos fiscales no solo afectan a los impuestos corrientes, sino que también afectan a los impuestos diferidos. Algo que también entonces nosotros nos preguntamos, entonces tratamiento impositivo incierto, la misma norma trae una definición y es un tratamiento de los impuestos por el cual existe incertidumbre sobre si la autoridad fiscal aceptará el tratamiento impositivo según la legislación fiscal. Entonces aquí viene un tema y es, ya sabemos que es un tratamiento impositivo el que yo le voy a dar, yo hago mi depuración de ingresos, costos y gastos, pero también para bases fiscales, cuando elaboro el estado financiero, ¿qué voy a tomar? Activos y pasivos, ¿cierto? Depurando desde mis bases contables hacia mis bases fiscales, yo hago una depuración y son mis bases fiscales que también se pueden ver afectadas dependiendo de un tratamiento impositivo. Cuando yo lo llamo incierto, yo no voy a considerar, o sea, la autoridad fiscal me aceptará sí o no ese tratamiento. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo no voy a pensar en aquellos tratamientos fiscales que están de acuerdo con la ley, que no habría ningún cuestionamiento, que están totalmente transparentes, sino que yo pensaría en aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a pensar en aquellos casos donde la autoridad fiscal hay la probabilidad de que sean cuestionados, ojo con esta palabra, de que esos tratamientos fiscales sean cuestionados y digan no se los vamos a aceptar. Entonces yo voy y miro mi renta y digo, oiga, mire, estos están totalmente de acuerdo a la ley, pero estos tratamientos fiscales pueden ser cuestionados. Entonces, la norma, como bien lo decía ahorita, estas interpretaciones llegan y tienen unos problemas y van a dar respuestas a unos problemas. Esta interpretación aborda los siguientes problemas. Si una entidad considerará por separado un tratamiento impositivo incierto, los supuestos que una entidad realizará sobre la revisión de los tratamientos impositivos por las autoridades fiscales, cómo determinará una entidad la ganancia fiscal, las bases fiscales, las pérdidas fiscales, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales, ¿cómo considerará una entidad los cambios y hechos en las circunstancias sobre estos tratamientos impositivos que son inciertos? Entonces, acá, como bien les mencionaba, no es considerar aquellos que ustedes ya saben que están de acuerdo a las leyes o reglamentos, sino que considere aquellos tratamientos fiscales que tienen la probabilidad de ser cuestionados. Un ejemplo, y aquí traigo uno sencillo, situaciones que se considera que son, por ejemplo, los elaboradores de estados financieros, a su juicio profesional, ellos no tendrían ninguna duda de que los sueldos, los salarios de la mayoría de las entidades son deducibles. Ahí no hay ninguna duda, yo pago mi salud, todas mis prestaciones y se pagan los parafiscales de esos salarios. No hay ninguna tutía que valga que me los que van a ser cuestionados. Sin embargo, si se introduciría una incertidumbre, si los sueldos y salarios que se deducen se relacionan con servicios prestados a una entidad matriz en el extranjero por parte de un empleado extranjero en lugar de un empleado residente en el país de constitución de la entidad que está informando. Entonces, en esos escenarios así, ya comienza a introducirse una incertidumbre porque no son los sueldos y los salarios de mi personal residente, sino que ya es un empleado extranjero y ya comienzo a decir, ¿será que si me lo tomo como deducción, va a ser aceptado por la autoridad tributaria, como bien nos explicó Pedro, cómo estarían en primera instancia aquí en Colombia? Entonces, en ese efecto, vamos a ver aquí con Pedro precisamente cuáles serían esos tratamientos impositivos inciertos a la luz de la norma fiscal, algunos que vamos hoy a mencionar. Pedro, en tu experiencia y aquí en lo que tenemos expuesto a nuestros expositores, ¿cómo vemos esos tratamientos impositivos inciertos?
Sí, pues bueno, digamos, nosotros pues a través de la depuración, como tú lo decías, de ingresos, costos y gastos, tenemos muchas partidas, muchos ítems que componen esa depuración. Y aquí traemos 5 ejemplos que son relativamente comunes entre las compañías, tanto de grupo uno como de grupo 2 de NIF. Y pues bueno, aquí el primero que ponemos en la lista es la depreciación. Como sabemos, en el artículo 137 del Estatuto Tributario, la norma estableció unos límites para digamos, para las depreciaciones dependiendo de la categoría del activo fijo que nosotros tengamos. Entonces, el ejemplo más común que nosotros tenemos actualmente es el tema de los computadores. Sí, Nosotros, por lo general, estamos llevando computadores en depreciación bajo la norma internacional a 3 años, pero la norma tributaria hace digamos, una limitación a esa depreciación y me dice que por lo menos debe ser a 5 años esa depreciación. Me dice como máximo usted contribuyente se puede tomar el 20% de depreciación por año. Entonces, digamos, en este caso nosotros tenemos que entrar a revisar si nosotros al momento de la depuración de de la renta hacemos ese ajuste para efectos fiscales y pues obviamente no tendríamos problema. Pero hay compañías que, por ejemplo, dicen, no, es que yo tengo todos los soportes legales, tengo digamos, el soporte de negocio de que este computador no me va a durar más de 3 años. Entonces lo llevan fiscalmente también a 3 años y reconocen en este caso un tema de impuesto diferido o pues digamos llevarían un tema de una posición incierta. Entonces, este sería uno de los ejemplos que la autoridad tributaria tan pronto lo vea pudiera rechazar, porque pues no está de acuerdo con el artículo 137 y ya entraría el contribuyente a tener que soportar su decisión. Eh, Otro de los puntos que son importantes y que lo vemos en las compañías multinacionales, sobre todo en las que son importadoras y exportadoras de producto, es el tema de las regalías pagadas por productos importados. Nosotros aquí en nuestra legislación interna hemos acogido el concepto que las regalías que se paguen a las casas matrices al exterior por explotación de productos tienen que estar incluidas al momento de la importación. Hay compañías que la regalía se paga por aparte. Entonces, hacemos la importación del producto, entra por aduanas, surte todo el proceso de aranceles y pago de IVA y pues al final del mes, entonces dependiendo de las ventas de ese producto, la casa matriz me envía una factura y me dice las regalías que se tiene que pagar por las ventas de ese producto, la explotación de la marca o pues el aprovechamiento es X dinero. Entonces la DIAN me está cuestionando estas posiciones porque me dice esas regalías que usted paga por fuera de los productos terminados, importados, no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, digamos, ahí pues también viene una discusión con la DIAN. Otros temas por ejemplo, pueden llegar a tener tratamiento incierto son los pagos al exterior. Eh, Actualmente la DIAN está haciendo unas comunicaciones masivas y está haciendo revisiones en cuanto a temas de precios de transferencia y a temas formales de soporte de las deducciones. Entonces podemos encontrar en esta categoría las facturas, pero también la aplicación correcta de las retenciones en la fuente y también el registro de los contratos. Entonces, en este caso, cuando la autoridad tributaria no encuentra el soporte debido, por ejemplo, en el registro de los contratos de importación de tecnología, entonces podemos tener una posición incierta. Digamos, a veces las administraciones tributarias, digo, las administraciones de las compañías toman, digamos, el riesgo. Saben que hay una falta de un registro o que se registró extemporáneamente, se registró, digamos, después de 6 meses. Digamos, en teoría la DIAN hace un filtro inicialmente y pues no aceptaría un registro posterior a 6 meses o pues digamos ya entra en problemas, pero pues la administración de la compañía sabe.
digamos, en su posición. Entonces, en estos casos estamos hablando de posiciones inciertas. Ahora, hay otros temas como, por ejemplo, los costos en temas de relación de causalidad y retenciones en la fuente. Entonces, tenemos el tema de los pagos a personas naturales. Entonces, los pagos a personas naturales sabemos que tienen digamos, unas formalidades, que tienen unas ciertas retenciones en la fuente y unas ciertas tarifas. En cuanto a la relación de causalidad, entonces, por ejemplo, en años pasados estábamos discutiendo sobre la fiesta de Navidad de los empleados, sobre las atenciones a los empleados, sobre ciertos gastos que se incurrían internamente en las compañías para beneficio de los empleados. Entonces, digamos, afortunadamente la norma ya ha contemplado unos límites, digamos, establecidos para esos ciertos erogaciones para, digamos, beneficio de los empleados, pero de todas maneras siguen, digamos, esas erogaciones que a veces a la luz o a los ojos de la DIAN no son necesarios para las compañías. Entonces, entramos a discutir con ellos, entramos a discutir una posición, si es la interpretación de la norma o no, y pues puede llegar a repercutir en rechazos frente al impuesto sobre la renta. Y por último, el ejemplo que tenemos acá es la diferencia en cambio y el régimen de transición. Digamos, hace digamos, unos años con la ley 1819 se creó el artículo 290 del Estatuto Tributario donde nos otorgaban digamos, un plazo para nosotros hacer ciertos ajustes digamos, en nuestras cifras contables y fiscales. Y una de ellas era este tema de la diferencia en cambio. Entonces, hay compañías que, por ejemplo, tienen pérdidas fiscales o que están sujetas a precios de transferencia y a la fecha todavía tienen sus declaraciones abiertas de los años 2017 o incluso 2016. Entonces, digamos, en este tema, la DIAN puede llegar a revisar esa causación de esa diferencia en cambio y, y rechazar o intentar grabar los ingresos por diferencia en cambio digamos, por los ajustes que teníamos en ese principio o en los cambios de año. Digamos, recordando un poco la norma, en la norma me dice que solamente es deducible o es ingreso grabado aquella diferencia en cambio en la cual yo ya realicé. Entonces, Ujú. debemos entender por esta palabra de realización la que yo pagué efectivamente ya sea a mi proveedor o que mi cliente me pagó efectivamente a mí. Entonces, digamos en este caso, digamos, a veces suele ser un poco difícil la conciliación de esa diferencia en cambio en los cambios de año y la DIAN cuando hace la revisión de estas conciliaciones puede determinar un valor diferente en diferencia en cambio. Entonces, estas diferencias que se producen por, digamos, la interpretación del contribuyente versus la DIAN en sus fiscalizaciones, entonces están generando unas posiciones inciertas. Perfecto. Pueden haber también otras, por ejemplo, no sé, los estudios de precios de transferencia, si ya sobre esos estudios hay que hacer un ajuste, ya se podría tratar como una posición incierta. ¿Tú qué opinas? Sí, correcto, Diana. En este tema digamos, de las últimas fiscalizaciones de la DIAN, han venido avanzando a pasos agigantados. Yo digo, ellos han hecho unas mejoras sustanciales en sus equipos de trabajo y en sus métodos de cruce de información y también en el análisis de los precios de transferencia. Entonces, digamos, todos aquellos estudios que han salido, digamos así como relativamente mal o que han tenido ciertas posiciones que son desfavorables para el contribuyente, pueden llegar a ser controvertidas por la DIAN. Y, digamos, la administración de la compañía debería poder ser consciente de cuáles son sus falencias en cuanto a estos temas y hacer el reconocimiento. Otro tema que es muy común en estos días y que, pues, digamos, ha venido afectando
a las compañías ha sido el tema de los medios magnéticos y las correcciones de medios magnéticos y las correcciones y las presentaciones extemporáneas de medios magnéticos. Ujú. Como les decía en un momento atrás, no solamente, digamos, lo que tiene que ver directamente con el impuesto sobre la renta repercute en estas posiciones inciertas, sino también, por ejemplo, esas sanciones o esos pagos adicionales que tengo que hacer por otros conceptos que al final en mi impuesto sobre la renta van a, van a tratarse como una deducción o como un gasto no deducible. Entonces, tenemos que hacer, digamos, la tarea juiciosamente y evaluar todas las posiciones que pueden llegar a ser inciertas y pues más adelante lo vamos a ver con Diana, eh, digamos, las posiciones probables o no probables. Perfecto. Bueno, muy bien, porque aquí en esta introducción, precisamente lo que la norma pretende es que una entidad suponga que la autoridad fiscal inspeccionará los importes a los que ella tiene derecho, o sea, va a haber una inspección a lo que tiene derecho porque pues hay un saldo que es para ella y tendrá conocimiento de toda la información relacionada que conlleve a esas revisiones. Entonces uno en este escenario, y aquí lo hablamos con Pedro, no es que yo esté mirando si la declaración queda en firme o no queda en firme, no, yo no estoy esperando a si la DIAN viene o no viene la DIAN o no viene la autoridad tributaria para si otras personas nos están viendo de otros países. No, aquí lo que la norma dice, suponga que la autoridad fiscal inspeccionará los importes que usted considera que tienen cierta incertidumbre frente a su tratamiento fiscal y que usted pondrá a su disposición toda la información que lleve a ese tratamiento impositivo. Aquí voy a pasar. Entonces, no sé si aquí, Pedro, me quieres contar actualmente cómo son los términos de firmeza. Sin embargo, como se los menciono, no es que yo esté pensando, oiga, de aquí a que se me venza, a que quede en firme esta declaración, no va a venir la autoridad tributaria. No, ojo con eso. Lo que la norma está diciendo es que usted supondrá que la autoridad fiscal inspeccionará o revisará los importes sobre los cuales ella tiene derecho y usted debe revisar si es probable que en esa revisión de esos saldos fiscales que usted considera inciertos podrían ser aceptados o no aceptados. No sé si aquí, Pedro, quieres contarme algo. La firmeza se puede extender hasta qué, por qué eventos. Ok, bueno, pues en cuanto a la firmeza de las declaraciones, efectivamente es un respiro poder decir, tengo una declaración en firme porque ya Sí. tentativamente hablando, la DIAN no me pudiera controvertir ninguna actuación sobre cierta o sobre dicha declaración que ya está en firme. Uh -huh. Entonces, pues digamos, bajo este escenario, sí es un respiro, pero tenemos que tener presente, o pues digamos, situaciones propias del contribuyente, como por ejemplo son las pérdidas fiscales, que me aumentan mi firmeza de la declaración en 3 años, o si por ejemplo soy sujeto a, a los precios de transferencia. Recordemos que el artículo 714 del Estatuto Tributario ha sufrido varias modificaciones a través de los últimos 5 años, y pues digamos hemos pasado de diferentes firmezas de declaraciones que van desde los 2 años hasta incluso los 8 años, que pues digamos en algunas ocasiones puede llegar a ser bastante tiempo para fiscalizar por parte de la DIAN. Y pues digamos a partir de este año grabable de 2019, tenemos también un artículo que es el 689 raya 1, que es el beneficio de auditoría. Entonces, eh, si se cumplían con algunas o presuposiciones que la norma estableció en esta norma, pues entonces íbamos a tener unas firmezas anticipadas. Pero pues todo depende de este tema de las firmezas, pero sí puede llegar a ser un alivio para el contribuyente. Perfecto, gracias, Pedro. Sin embargo, Ok. bien como lo acabo de decir, no es que yo esté esperando y yo diciendo, no, es que la probabilidad de que vengan a visitarme o que venga la autoridad fiscal a inspeccionar
los tratamientos fiscales que le daban mi impuesto a las ganancias. No, esa no es la premisa sobre la cual el tiempo en el que ella venga, no. Es si ella ya llegó, si yo ya tengo la inspección, ¿me aceptarían ese tratamiento fiscal incierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí viene algo muy importante que la norma insiste, y en esto se parece un poco cuando ustedes elaboren su política a la NIC 37 de provisiones, activos y pasivos contingentes, porque algo que me dice aquí la CINIC 23 que toma clave es: una entidad considera si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo fiscal incierto. Entonces, ¿qué es lo primero que te dice? Probable, si es probable. Entonces dice, primero, identifica el tratamiento fiscal que, la palabra aquí, usted no va a analizar los que están bien, sino usted va a analizar los tratamientos fiscales inciertos sobre los cuales tiene cierta incertidumbre. Lo primero que usted debería preguntarse: ¿es probable que la autoridad tributaria me acepte ese tratamiento fiscal con toda la información que yo le voy a poner a su disposición? O sea, aquí no hay un riesgo, aquí se omite el riesgo de detección, porque lo que me incluye inclusive la norma es: usted va a poner a disposición toda la información disponible sobre esa transacción. Entonces, si yo digo sí, es probable la palabra. Entonces, si uno se pone aquí como un abogado, uno podría decir: probable para mí es cuando supere más del 50%, o sea, que la decisión que se resuelva esa incertidumbre a mi favor es más del 50%. Si es probable que si la autoridad tributaria, con toda la información que yo voy a poner a disposición sobre la transacción, me acepte ese tratamiento fiscal, entonces no van a haber cambios. Yo simplemente voy a determinar esos juicios en la elaboración de la ganancia fiscal, las bases fiscales, las pérdidas fiscales, y voy a hacer la revelación de esos juicios significativos frente a la elaboración de la renta, frente a las bases fiscales que tuve en cuenta, las pérdidas fiscales, los créditos fiscales y las tasas utilizadas. Ahora, ¿qué pasa si yo llego y digo no? No es probable que la autoridad tributaria, a la cual yo le voy a hacer llegar toda la información respecto a esos asuntos, me acepte ese tratamiento tributario. Entonces, si yo digo que no, yo tengo dos opciones de valoración: el importe o el valor más probable o el valor esperado. Si yo digo que, si usted dice no, no es posible que me lo acepten, entonces usted lo primero, ¿es más probable un único resultado? Entonces, si usted dice, sí, Diana, es más probable un único resultado, entonces ustedes, ¿qué van a decir? Ah, porque es el valor más probable en este escenario. ¿Qué dice la norma sobre el valor más probable? Dice que usted tiene un resultado binario, o sea, tiene dos opciones, y hay concentración por un único resultado que es el más probable. Entonces es más fácil de predecir ese resultado, que va a ser el más probable entre dos opciones, entonces voy a determinar el importe más probable. Pero si usted me dice, no, Diana, no es un único resultado el que obtendría, si me lo deduzco o no me lo deduzco, no es un único resultado, sino que podrían haber varios resultados. Entonces ya no voy a aplicar el importe o el valor más probable, sino que voy a aplicar el método de valor esperado. Entonces, ¿qué me dice la norma? Si el resultado no es binario ni se concentra en un único resultado potencial, el método de valor resultado puede resultar la medida más precisa. El método de valor esperado, nosotros lo que vamos a tener es una ponderación de resultados probables, potenciales, que al sumarlo, ese va a ser mi valor más probable, y sobre ese valor voy a calcular el impuesto que debería de pagar. Entonces, acá tengo dos resultados, es binario, y hay concentración sobre un resultado que va a ser el más probable. Y aquí, en este escenario, no es binario, ni se concentra en un solo resultado, sino que voy a tener varios resultados, voy a estar expuesta a varios resultados ponderados, que de acuerdo a la probabilidad de rango de cada uno, la suma de esos me va a dar el valor más probable, y sobre eso voy a determinar el impuesto que tendría que pagar. Ahora, ¿qué voy a registrar? Pues voy a ajustar el pasivo por impuesto a las ganancias, voy a ajustar las bases fiscales, voy a ajustar las pérdidas fiscales, los créditos fiscales no utilizados y las tasas efectivas de tributación. Y voy a preparar una revelación
frente a los juicios significativos y cualquier elemento de importancia. En este caso, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que deberíamos de preguntarnos es, cuando yo diseñe mi política de IFRIC 23, voy a determinar qué sería, a partir de qué porcentaje o cómo lo vamos a definir, de qué ciertas condiciones, características voy a definir que es probable. ¿Listo? Perdona, aquí. Si se determina que es probable que la autoridad fiscal respete el tratamiento fiscal, no se requiere ninguna responsabilidad adicional, simplemente voy a determinar los juicios en las revelaciones y todo, pero si no se determina que no es probable, como lo mencionamos ahorita, se puede estimar el resultado esperado a través de los siguientes dos métodos, que fue los que antes expliqué. ¿Qué es importante? Su política no puede decir, siempre nos vamos a ir por este método, no, porque es importante que el método que utilice va a reflejar la forma en cómo se va a resolver esa incertidumbre. Entonces, puede ser que yo tenga varias incertidumbres y yo analice unas de manera individual o otras las agrupe. Puede ser que de manera individual no vaya a tener un efecto, pero si las agrupo voy a tener un efecto que la DIAN no me va a aceptar. Entonces, de alguna manera, la entidad debe revisar cuál es la base que mejor predice la resolución de esa incertidumbre. Si yo voy a hacer un análisis individual o si voy a hacer un análisis conjunto de esos tratamientos impositivos, cuál es la mejor base que prediga la resolución de esa incertidumbre. Ahora, como ustedes bien lo conocen, las normas tienen la medición inicial y la medición posterior. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de medición posterior, decimos bueno, ya reconocí por primera vez el 1 de enero en la mañana del 2020, reconocí con efecto en las ganancias acumuladas el efecto por primera vez de aplicar esta norma. Y bien lo decimos acá, ¿por qué? Es clave que las normas traen un párrafo de transición y en el reconocimiento inicial, 1 de enero por la mañana del 2020, me dice, se reconocerá y todo el efecto de la aplicación por primera vez de esta norma afectará el patrimonio. ¿Cuándo? El 1 de enero del 2020. Pero la medición posterior, que es esta la que comienzo a hablar, la medición es posteriores, ¿qué va a pasar a 31 de diciembre del 2020? Donde ahí ya no estamos por primera vez. Entonces, cualquier cambio en hechos y circunstancias debe contabilizarse como un cambio en un estimado de acuerdo a la NIC 8. Entonces, tengamos en cuenta que la NIC 8 de políticas, contables, estimaciones y errores, te dice que un estimado, el cambio en un estimado es ¿qué? Prospectivo, o sea, es hacia adelante. Entonces, quiere decir que si hay un cambio en hechos y circunstancias sobre un tratamiento impositivo incierto, la medición posterior se va a tratar como un cambio en un estimado. Y va a ser, usted no va a tener que ajustar hacia atrás, sino que prospectivamente, entonces hacia adelante va a ajustar. O sea, quiere decir, hoy 31, si fuera 31 de diciembre del 2020, con la nueva información de los hechos y circunstancias, lo ajusto, con su efecto ya serían resultados, pero no tengo que hacer nada hacia atrás ni nada, sino que yo tengo que comenzar a revisar es hacia adelante. O sea, como lo indica la norma, en una estimación contable, no retrospectivo. Entonces, ¿qué cambios y circunstancias pueden hacer que ajuste yo esta incertidumbre o este tratamiento fiscal y que esa medición o ese ajuste, porque la norma lo que me existe, reconozca un pasivo si hay la posibilidad de que no le acepten un tratamiento fiscal? O sea, que usted ya tendría hoy en su balance algún pasivo reconocido por esas posiciones inciertas en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que si estuviera la inspección tributaria, no se las aceptaría. Entonces, ¿qué podría cambiar eso? La finalización de una revisión por parte de la autoridad fiscal. Vinieron, le hicieron la revisión y ya finalizó, ya, ok. Aceptación o no aceptación de un tratamiento fiscal similar por parte de la autoridad fiscal para otra entidad. Pues no sé aquí, Pedro, si uno puede llegar y mirar, oiga, mire, yo vi, no sé si salen en conceptos de la DIAN o salen a través de
de qué tipo de conceptos. Yo vi que a tal entidad en un tratamiento fiscal similar le aceptaron este tratamiento que yo también estoy dando o no se lo aceptaron. Ahí, Pedro, me confirmas cómo en Colombia se podría alguien fijarse por lo que ya le aceptaron a otro. Sí, pues digamos, básicamente los conceptos de la DIAN son interpretaciones sobre ciertas posiciones y de ahí yo puedo tomar, digamos, mucho de las decisiones que puedo como administración de la compañía tomar en cuanto a esas posiciones. También existen las sentencias del Consejo de Estado y pues sentencias de la Corte Constitucional, que pues básicamente son sobre casos específicos y sobre situaciones específicas de ciertos contribuyentes, pero a veces en mi compañía se pueden parecer y me puedo, digamos, acoger. Ahora, una advertencia sobre este tema es precisamente que hemos venido surtiendo muchos cambios o hemos tenido muchos cambios a través de reformas tributarias, leyes y pues en esta época de temas de COVID, muchos decretos, mucha normatividad relacionada con temas impositivos. Entonces hay que estar muy presentes de cuándo fue emitido un concepto, cuándo fue emitida una sentencia, sobre qué legislación estaba vigente la decisión que tomó el Consejo de Estado, por ejemplo, porque como me decía una persona hace unos días, pero Pedro, yo no entiendo por qué tengo que hacer un reconocimiento de una sanción en mis estados financieros porque corregí los medios magnéticos y todavía la DIAN no ha venido a reclamarme nada. Y si viene, pues entonces yo le saco esta sentencia del Consejo de Estado que tengo del año grabable del año 2018 y que me dice que la DIAN tiene que decirme cuál fue el daño que yo le ocasioné a la administración tributaria para que me sancione. Entonces, yo le decía, sí, tenemos que mirar primero sobre qué año grabable estamos hablando de la corrección de los medios magnéticos, que es año grabable 2019. Y ahora, ¿cuál es el otro punto? La sanción la sentencia del Consejo de Estado está basada en una normatividad previa a la ley 1819 del 2016. Como sabemos, a veces los procesos con Consejo de Estado o con la DIAN, cuando llegan a esas segundas instancias pueden tomar hasta 10 años o 12 años para que salga un fallo a favor o en contra del contribuyente. Entonces, cuando miramos bajo la normatividad actual, quedan, digamos, derogados tácitamente ciertos conceptos o ciertas interpretaciones que la DIAN y que el Consejo de Estado han proferido. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Nos sirven como una herramienta para tomar decisiones, nos sirven como una herramienta para saber cuál es el pensamiento de las autoridades tributarias y, digamos, de las cortes, pero tenemos que estar también pendientes en qué momento fueron emitidas, sobre cuál normatividad fueron basadas esas decisiones. Perfecto, gracias, Pedro. Bueno, ya para estar finalizando en este punto de la medición posterior, además de lo que nos dice Pedro, puede haber nueva jurisprudencia que me permite la aceptación del tratamiento fiscal incierto, o puede ser que ya se cerró la declaración, ya quedó en firme, entonces ya no estoy expuesto más. Frente a esto, ¿qué más es importante mencionar? Aunque no es propio de la CINIF 23, ya para finalizar, pueden haber sanciones o intereses moratorios sobre un valor que yo determiné como una partida incierta. Aunque eso no hace parte de la CINIF 23 como tal, sí ya sabemos que es probable que ante que la autoridad fiscal no me acepte a mí ese tratamiento fiscal, entonces ya bajo el alcance de la NIC 37 yo tendría que reconocer, de acuerdo a la probabilidad ya de CINIF 23, yo tendría que decir, bueno, como esto ya es probable aquí en CINIF 23, entonces, y hay un reconocimiento de un pasivo, entonces yo tendría que estimar cuántos serían los intereses y sanciones relacionados como consecuencia de este pasivo. Ese, aunque muchos podrían decir, no, está derivado está incluido en la CINIF 23, pero como tal la CINIF no habla de eso, pero sí como consecuencia de esa incertidumbre y que reconoce un pasivo, puede dar lugar a esos intereses
y a esas sanciones que se deberían de reconocer bajo el alcance de la NIC 37. Bueno, hasta acá el equipo Grant Thornton ha querido dar un alcance breve como de los mayores impactos y retos que va a tener los elaboradores de estados financieros en esos juicios sobre tratamientos impositivos que pueden ser no aceptados por la autoridad fiscal, y no solamente que estamos esperando a que ellos vengan, venga, ¿cuánto tiempo me falta para que? No, esa no es la intención de la norma precisamente es que yo suponga que la autoridad fiscal lo inspeccionará con la información que yo tengo disponible. Y Pedro, pues aquí estamos como firma el área de impuestos y el área de IFRS, en la cual consideramos que esta norma trae un reto para la profesión contable, porque es la unión de dos especializaciones, la parte impositiva y la parte de NIF, que los apoyaremos en la elaboración de la política, los apoyaremos en las revelaciones, y desde la parte fiscal se estimarán esos tratamientos fiscales inciertos y la probabilidad de que ajuste sus estados financieros. Pedro, ¿querías adicionar algo? No, Diana, realmente pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas y pues en este momento te invito a prender la cámara para que los asistentes nos puedan ver Yo y pensé que estaba prendida. no, Eh, listo. Y escuchamos entonces las preguntas. Diego, por favor, nos ayudas. Claro que sí. Lisette Bermúdez pregunta, frente al impuesto diferido que se genera por la diferencia de vida útiles, ¿qué pasa si el siguiente año doy de baja ese activo fijo? ¿Tiene alguna sugerencia frente al tratamiento que se le deba dar a la diferencia temporal que tenía registrada? Bueno, ¿Tienes? pues exacto. ¿A quién está dirigida la pregunta o Diego? Eh, no sé, no tiene aquí a quién se le dirige. Ok, Dianita. Entonces, ¿tú quieres responderla o...? No, tranquilo, dale. Ok, bueno. Pues digamos, en cuanto al tema de esos activos fijos que yo tengo, tenemos que recordar una cosa y es que los periodos son independientes. Entonces, a pesar que en el año siguiente yo le doy una baja a este activo, yo tengo que mirar la situación al 31 de diciembre del año en donde todavía estaba activo. Entonces, si yo tengo que hacer un ajuste sobre los impuestos diferidos por temas de las diferencias de vida entre lo fiscal y lo contable, tengo que hacer los ajustes debidos en ese periodo, digamos, que yo tenía. Adicionalmente, pues digamos, tengo que reconocerlo como era. Adicionalmente, ¿cuál es el punto? Como decía también Diana en el momento de la charla, la prospección de los ajustes. Entonces, aquí tenemos que revisar también desde la óptica contable cuál sería la mejor recomendación para ese ajuste. Diana, te dejo en esta parte. Listo. Inclusive, mira, es importante mencionar algo. Bien sabemos por la norma contable que la vida útil es una estimación, ¿cierto? El método de depreciación es una estimación de la forma en cómo yo me consumo los beneficios económicos del activo. Y muy bien para efectos contables, ya sea la NIC 16, que es la de plenas, pues uno puede decir, mire, el computador son 5 años, son 6 años, son 10 años. Pero hay que tener en cuenta que la misma norma fiscal, la ley 1819, quien empalmó lo contable con lo fiscal, empalmó no quiere decir que son iguales, porque siempre van a haber diferencias entre lo fiscal y lo contable. Precisamente el principio por los que siempre van a existir diferencias es porque los objetivos del marco contable y el marco fiscal, los objetivos que persiguen son diferentes. El objetivo del fisco es que me paguen impuestos, recaudar impuestos, y el objetivo de los estándares de información financieras es proporcionar información útil
para los que toman decisiones sobre los estados financieros, para posibles inversionistas y prestamistas, si nos vamos al marco conceptual. Entonces, nunca van a ser iguales, nunca vamos a decir, vamos a llegar a la igualdad entre lo fiscal y lo contable, no. Ahora, si nos damos cuenta, si nos vamos a la ley 1819, ellos te dicen, hay una limitante para el gasto por depreciación que usted se va a tomar. Entonces, si usted está al cierre del año 2019, donde todavía no ha dado de bajo el activo, y la depreciación contable era 100 pesos, pero fiscal se podía tomar 80 y usted se tomó 100, tienes una incertidumbre, tú te tomaste de más depreciación y por efecto la base fiscal fue una diferente porque tomaste más depreciación y la contable es otra. Tienes una incertidumbre que de alguna manera el hecho de dar de baja al siguiente año el activo no te dice que quitó la incertidumbre, no. El hecho es que en la renta de ese año tú te tomaste más depreciación fiscal, ¿sí? Y porque tenía 100 y tú dijiste, bueno, me voy a tomar todos los 100, no me voy a ir al límite de lo que me impone la norma, sino que me voy a tomar todo lo que está contable. Ahora, la base fiscal, tu base fiscal de ese activo es el costo menos la depreciación menos el deterioro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a decir, ay, también tengo un impacto en el impuesto diferido al comparar la base fiscal de ese activo con la base contable y tendré que ajustar el impuesto diferido que genera esta operación. Listo. Diego, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias acá. La siguiente es de Elizabeth Rodríguez. Dice, respecto a los tratamientos impositivos inciertos, ¿hay pronunciamientos o conceptos emitidos que los clarifiquen? Que yo sepa, no, Pedro. No, actualmente no. Digamos, esta norma es demasiado nueva, como lo decía Diana. La aplicación, a pesar de que en el mundo está a partir del 1 de enero del 2019, para Colombia es a partir del año 2020. Posiblemente en este año puedan llegar a salir algunos pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría, más de la DIAN, pues digamos, lo que nosotros podemos hacer es un resumen de las posiciones que ya han establecido a través de la normatividad actual. Entonces, por ejemplo, uno de los temas más recientes que tenemos han sido los subsidios o, digamos, esos auxilios que ha dado el gobierno sobre salarios, sobre primas, sobre, digamos, prestaciones sociales para conservar el empleo bajo el tema del COVID. Entonces, pues ya tenemos algunos pronunciamientos de la DIAN, entonces pues de ahí nosotros podemos tomar, digamos, esa posición que tienen ellos versus a lo que nosotros podemos pensar como administración y como de pronto asesores tributarios. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Inclusive cuando uno va a encontrar mucho material, uno encuentra material de las grandes firmas, de las Big Four, de las Six Four hacia adelante, y vamos a encontrar siempre casos como se tomó de más depreciación, el estudio de precios de transferencia da un margen diferente, pero son los casos que ya uno de hecho con la historia conoce que serían posiciones tributarias que no afectaría a la DIAN. O sea, ya son hechos que uno con los años dice, oiga, pues usted sabe que ha venido haciendo esto y si tuviera aquí la fiscalización tributaria, esto no se lo aceptaría. Pero así es más la experiencia porque no hay un concepto, como lo Correcto. dice Pedro. Incluso, Diana, en este punto quiero invitar a todos los asistentes que nos sigan en redes sociales, eh, porque estamos haciendo también la publicación de artículos precisamente en temas tributarios, contables, digamos, financieros, en donde ustedes pueden tener, digamos, a veces las personas por desconocimiento de la norma o por ciertas interpretaciones que se les dan, pueden tomar decisiones erradas en cuanto a las depuraciones de los impuestos sobre la renta. Entonces, en nuestras redes sociales nos pueden seguir y nosotros estamos publicando todas las semanas artículos en materia, como les digo, tributaria, financiera y contable. Perfecto. Invitadísimos. ¿Hay otra pregunta ya para Sí. finalizar? Sí, vamos a leer acá la última pregunta. Hay muchas preguntas más. Me dicen por acá que las que no alcancemos a contestar les vamos a responder vía correo electrónico. ¿Listo? Entonces, Perfecto. vale, acá la de Camilo Andrés Lozano.
Dice, si se proyecta que la inspección en un periodo mayor de 12 se debería de descontar a valor presente como sucede en otro tipo de provisiones de la NIC 37. No, la norma precisamente no como la NIC 37 dice que si un pasivo, una provisión va a más de un año la descuenta de valor presente, no. La IFRIC 23 solo me permite dos importes, el importe más probable y el valor esperado. Entonces, en ese escenario, cuando, como bien lo decía, el importe más probable va a salir de los escenarios donde se concentre la mayor probabilidad. Aquí no hay ninguna exigencia, como bien lo dice Camilo, sí lo exigiría la NIC 37. De pronto, en donde sí se podría tener en cuenta es para las sanciones en los intereses de mora, ese efecto del dinero en el tiempo, solo para ese componente del pasivo. Ok. De acuerdo. Bueno, vamos a dar respuesta de estas preguntas que nos quedan adicionales a los correos que nos indiquen. Igual somos una firma aliada para sus compañías. Como bien lo decía, es una norma que el 1 de enero por la mañana del 2020 ya la tienen reconocida el impacto contra patrimonio, y al cierre del 2020 ya sería el efecto de la medición posterior de mirar cuál ha sido el efecto. Bueno, por último, queremos agradecer a todos los asistentes por haber participado en este webinar del día de hoy y reitero mi invitación, que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en todas, digamos, nuestras comunicaciones. Estamos emitiendo muchos artículos interesantes donde damos pequeños tips para que los contribuyentes y, pues, digamos, las personas en general tengan en cuenta en su operación diaria. Muchas gracias por esta oportunidad, Diana, por haberme invitado a compartir contigo este espacio. Gracias, Pedro. Es un privilegio poder compartir estos temas que unen al IFRS y unen a la parte tributaria. Antiguamente era solamente la NIC 12, ahora tenemos la NIC 12 más la IFRIC 23. Bueno, Correcto. gracias a todos. Gracias a Vale. todos. Muchas gracias, Pedro y Diana. Por acá les envían muchos mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Entonces, nada, vamos a dar aquí ya por finalizada la sesión. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Bueno, gracias, que estén muy bien.